vamos a trabajar porque al único que le regalan las cosas es a Messi. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es lunes 20 de mayo, comenzamos. Yo la verdad es que quitaba la última jornada, ¿qué queréis que os diga? Está todo el pescado vendido. El Real Madrid ha quedado campeón, la Supercopa de España la disputarán Real Madrid contra el Mallorca y Athletic contra el Barcelona. La Champions League ha entrado el Real Madrid, Barcelona, Girona y Atlético. En la Europa League, Athletic Club, Real Sociedad. En la Conference League, el Betis, y han descendido de la Liga el Cádiz, Granada y Almería, todos equipos de Andalucía. Es que yo no recuerdo una última jornada tan aburrida como va a ser esta. Van a ser como 10 partidos amistosos. Por cierto, también enhorabuena al Girona por haberse clasificado a la Champions League después de una temporada extraordinaria. Bueno, ahí al fondo tenemos el estadio Santiago Bernabéu, pero antes quiero enseñaros esto. Mirad, ahí al fondo está Torre Europa y aquí tenemos uno de los accesos del metro, aquí en la zona de Santiago Bernabéu, que han cerrado. Ya sabéis que están trabajando en la remodelación del metro de Santiago Bernabéu. Es este donde estamos ahora mismo. Por cierto, me tengo que cortar las uñas. Sí, ahí lo veis. Y para poder acceder al mismo hay que recorrer todo esto, Plaza de Lima, y tenemos dos entradas, justo en la parte central de Castellana y al otro lado de Castellana. Vamos a ver si podemos asomarnos. No, está súper alto, no puedo. Son como 2 metros de valla, para que nadie grabe. Bueno, hay mucho trajín, hay mucho movimiento en la Plaza de Lima. También veo que han colocado vallas en la parte más cercana a la Torre B. Han colocado New Jerseys aquí. Han pintado estas líneas amarillas, que aquí en España estas líneas amarillas es cuando tenemos obras en la carretera y los coches tienen que circular de forma provisional, priorizando este color amarillo al color blanco, para atender a las obras que se están ejecutando en la zona. Vamos a acercarnos porque además tenemos agentes de movilidad también aquí. Lo que digo, que hay mucho movimiento, parece que están como asfaltando, pintando, no sé, vamos a ver, vamos a ver porque... Ah, mira, sí. De momento el paso de peatones, que lo teníamos allí, donde esta señal, desvío provisional de peatones, que ahí estaba el semáforo y lo han trasladado a este lugar. Ahora está justo el paso de peatones en esta zona, es decir, lo han movido, no lo han cogido con las manos y lo han llevado para allá, no, es decir, han asfaltado, por lo que veis. Oledlo, huele a alquitrán, huele a que han asfaltado en toda esta zona. Además es visible, se puede ver perfectamente. Ahí tenemos las líneas amarillas totalmente pintadas, tanto la parte central, en los dos sentidos hacia Conchaspina, hacia Plaza de Sagrados Corazones, y los otros dos sentidos hacia Plaza de Lima, que ahora pasaremos por ahí. Esta es la novedad que tenemos en el día de hoy, así que bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 20 de mayo. Ponte el cinturón, protege tu vida, que comenzamos y hay muchas curvas, Ahí tenemos un compresor, más bien es una torre de iluminación con compresor. Ahora pasaremos por ahí y lo veremos mucho mejor. A la derecha tenemos un dumper, imagino que para echar todo el material para el asfaltado de esa zona de la esquina de la Torre B, que corresponde y que conecta con Conchaspina. Estoy viendo también por aquí que están las pantallas encendidas. Seguimos con las pruebas correspondientes. Puerta 18, puerta 20, todas esas animaciones, todos esos grafismos que ya sabéis que utilizan para realizar todos los ajustes correspondientes en las pantallas ya colocadas del estadio Santiago Bernabéu. Se le ha caído el móvil, yo creo que por el sonido y por cómo ha sonado se le ha roto la pantalla. Vamos a acercarnos, vamos a ver qué es lo que están haciendo aquí los pedazos de cracks. Y es que han picado la mediana. Eso es muy peligroso, no podemos ir para allá.
pero han picado, han demolido la mediana y es por eso que están asfaltando, es decir, están remodelando toda esta zona. Y es más, esta parte de aquí, como podéis ver, no hay tránsito de coches, no hay ningún tránsito de coches, así que vamos a aprovechar a ir para allá. Además que huele un montón a pintura, huele muchísimo. Perdón, my friend. Huele un montón a pintura. Y parece que con esas tablas están delimitando lo que va a ser la nueva mediana. Tiene pinta que van a trabajar en esa zona en las próximas horas. Y como veis, aquí no han asfaltado todavía. Está la antigua carretera de la Plaza de Lima con Concha Espina, la antigua pintura que teníamos aquí. Por lo tanto, esta zona aún no se ha asfaltado. Parece que urgía más esa parte de allí, que también luego veremos al finalizar el vídeo, en este caso en el exterior. Vaya vuelta que acabo de dar, me he mareado. Lo dicho, ahí tenemos al fondo las pantallas encendidas, no en su totalidad, pero sí realizando los ajustes correspondientes. Vamos a seguir el orden de grabación como siempre. Empezamos por la esquina de la Torre B, vamos hacia Plaza de Lima, Castellana, fondo norte, lateral este, fondo sur, y luego accederemos al interior. Vamos a ver qué hay por ahí. Tenemos altos cargos en la zona. Han pintado también recientemente esa parte de ahí. Tenemos hasta incluso personas con casco del Real Madrid, así que estarán corroborando que esté todo como lo han pedido. Bueno, seguimos avanzando. Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte. Ya somos más de 76.000 suscriptores aquí en el canal, más de 76.000 madridistas animando, apoyando y llevando al equipo en volandas a la final de la Champions League, camino a la 15ª en Wembley. Aún buscando entrada, tenemos los vuelos, tenemos el transporte para poder acceder y poder ir a la capital de Inglaterra, del Reino Unido, pero no tenemos la entrada. Pero bueno, poco a poco vamos a confiar hasta el final, es el ADN madridista. Bueno, seguimos avanzando. Ahí tenéis las puertas del lateral oeste. Hoy tenemos todas estas puertas, bueno, al menos las pantallas que están justo encima de las puertas, apagadas, y las del fondo sur, como hemos visto, sí están encendidas. Vamos a asomarnos en el montículo de Bélgica. Bueno, pues aquí estamos un día más en la zona de Castellana, en la zona del lateral oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Estamos visualizando la fachada oeste. Ya sabéis que empezaron a colocar los soportes para el escudo y las nuevas letras, que luego en la misma tarde ya quitaron, simplemente para las pruebas correspondientes. Vieron que no les gustaba mucho, lo volvieron a quitar y de momento no hemos vuelto a ver movimiento en la zona. Después, cuando pasemos por la Torre C, de perfil veremos toda esta fachada, porque se ve mejor de perfil, a ver si han colocado algún que otro soporte. Seguimos viendo muchísimo movimiento en la zona, ya sabéis, reforzando la cimentación, trabajando en el futuro parking que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu en la zona de Castellana. Toda esta parte de aquí tenemos una excavadora totalmente parada. Seguimos viendo un montón de movimiento ahí en Plaza de Lima. Y los grupos electrógenos, mirad, ¿os acordáis? Del fondo sur, que estaban en las puertas del fondo sur, se los están llevando. Lo dicho, hay mucho movimiento, están pues planificando todo lo que están haciendo en la zona. Lo dicho, muchísima maquinaria para todos estos trabajos que se están ejecutando en esta zona del estadio. Pantallas apagadas, ahí lo tenéis. Hoy nos están realizando pruebas en las pantallas de las puertas del lateral oeste. Y nada, el Santiago Bernabéu este sábado acogerá el último partido de Liga. Este Real Madrid-Betis, la última jornada
que realmente pues no nos jugamos nada porque ya fuimos campeones de la Liga 2023-2024, pero hay que jugarlo. Está claro que hay que jugar todos los partidos. Hasta el final vamos real. Bueno, seguimos avanzando y lo que tenemos a nuestra izquierda ya lo sabéis, ya lo conocéis. Después de haber demolido todos estos montículos del Mundial que se celebró aquí en España, pues han empezado a colocar y a penetrar esos pilotes, esos nuevos pilares que van a tener el parking en esta zona. A ver, vamos a asomarnos. Bueno, pues aquí lo tenéis, vemos cómo van a incorporar una nueva armadura para seguir con los pilares, futuros pilares del parking del Estadio Santiago Bernabéu. Parece que primeramente están atando la ferralla. Ya la máquina, la pilotadora, tiene cogida, en este caso la armadura, y en cualquier momento lo van a meter, lo van a penetrar por ese agujero ya totalmente hecho en la zona. Ahí está. Bueno, justo detrás del tubo, perdón, del cubo. Ahí lo tenéis. Así que en breve empezarán a meterlo. Ya sabéis que luego tienen que hormigonar para dejar toda esa zona mucho más sólida, porque con simplemente esta ferralla no es suficiente. Lo están subiendo. Lo están subiendo. Y no sé si lo van a empujar o lo van a bajar. Ahí está. Ahí parece que se ha quedado atascado o lo ha parado. Ahí para abajo. Colocan cotas. Madre mía, la profundidad del agujero, ¿eh? Eso dijo ella. Qué barbaridad de agujero. Qué tremenda pasada. Pues fácilmente pueden ser de 20 a 30 metros, más o menos, puede ser. Y ahora viniendo de Castellana, como podéis ver a mi derecha, a nuestra derecha, que estamos todos juntitos viendo el vídeo de la mano, han colocado más New Jerseys en la zona. Me imagino que será para asfaltar también este lugar, porque mirad todas las grietas y agujeros que tenemos. Uno aquí, otro ahí. Así que empieza la revolución aquí en la esquina de la Torre C. Más es que mirad cómo está todo, ¿eh? Totalmente levantado, cualquiera puede meter el pie y caerse. Vamos a fijarnos en la parte de la fachada. Ya os he dicho antes que de perfil se ve mucho mejor, a ver si han colocado algún tipo de soporte. Esos soportes para la colocación del escudo y las letras de Bernabéu. De momento, nada de nada. Así que vamos a seguir avanzando. Siguen creando aquí más agujeros para incorporar más pilotes. Esa pilotadora que hemos visto en la parte sur de Castellana. Seguimos avanzando. Tengo la percepción de que las puertas del fondo norte también están encendidas con esos ajustes, así que vamos a seguir avanzando hacia Rafael Salgado. Pero antes de llegar a Rafael Salgado podemos ver que aquí están con un dumper de unos 6.000 kilos. Están retirando, están demoliendo todo el suelo que todavía estaba por demoler en la parte más cercana a la fachada de estos edificios, para empezar ya a colocar uno a uno estos adoquines que tenemos ya dispuestos en esta zona. ¡Hombre! Me he encontrado una familia de Barcelona. Aquí tenemos a un medio madridista. Y bueno, justo hoy tenía una camiseta que quiero que abráis, quiero que veáis, que se la voy a regalar. Sigue los vídeos de YouTube. Mira, Road to Wembley, a por la 15, 1 de junio de 2024. Es la M, pero da poca talla, así que yo creo que te va a quedar un poquito grande, pero bueno, está bien, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues perfecto, perfecto. Una familia madridista más contenta y más feliz
en el día de hoy. Seguimos avanzando, mirad toda esta zona de aquí, como la avanzada la colocación de adoquines. Ahí los tenéis, básicamente es lo que están haciendo en Rafael Salgado. Espero que dentro de poco también lo hagan en este lugar, porque tenemos muchos agujeros, muchas grietas. Vamos a asomarnos efímeramente por este lugar. Recordad, riesgo de tropezar, maquinaria pesada en movimiento y todas las protecciones obligatorias de obra. Aquí en primer lugar vemos un grupo electrógeno, unas 60 o 40 cabeas. A la izquierda todo el material correspondiente para colocar en este lugar y poco más. También lo utilizan como acopio. Ha sido una situación muy graciosa porque esa camiseta era la talla M, pero realmente es tallaje de niño porque es muy pequeña, no corresponde la talla con el tamaño de la misma. Y digo, me la traigo, la regalo en el día de hoy, que ya la he regalado y lo habéis visto. Ahora difuminaré la cara y me dice el padre, pues mismamente me puede valer a mí. Digo, no creo, porque él a lo mejor usa una talla más. Digo, no creo, porque yo uso la M, no me he podido poner esa camiseta porque no me vale. Digo, esa al niño a lo mejor le queda un poco grande, pero le va a valer más al niño que a nosotros. Y dice, ah, vale, se la va a poner él. Se la va a poner el padre. Y ojo, porque mirad, Sunshine, eso parece un programa. Y a la izquierda tenemos, ojo, ojo, porque yo creo, Shine Folders. Yo creo que dentro de poquito vamos a tener ya imágenes en las pantallas de las puertas. Y allí tenemos más programas. Digital Shine. Allí, no sé si es un programa de Delta o Alpha. Y a la izquierda, como no, la papelera de reciclaje. Reciclage Bin. Papelera de reciclaje, así que esto es lo que estamos viendo en las pantallas del fondo norte. Casi me lo salto porque como hay tantas vallas y no se puede acceder a la zona. Bueno, que me da a mí que dentro de poquito vamos a tener ya las pantallas encendidas. Aunque bueno, queda un partido. Veremos a ver si para este partido Real Madrid-Betis las encienden. No sé yo, pero bueno, queda toda esta semana entera y el Real Madrid juega el sábado. A ver si con un poquito de suerte, un poquito nada más, un poquito de suerte, toda esta semana hacen las pruebas que correspondan y el sábado ya pues las encienden. Ojalá, como guinda al pastel, como guinda a la temporada. A ver, ahí. Chrome. Nada, están con las pruebas, pero estas pruebas aún no las había visto yo en las puertas, en las pantallas de las puertas de acceso. Así que me gusta, me gusta. No sé a vosotros, dejadme en los comentarios lo que pensáis, lo que creéis, si para el último partido, este sábado, van a encender estas pantallas. Seguimos avanzando, falta por asfaltar toda esa zona más cercana a la fachada. Y aquí podéis ver también esta parte de la acera de Rafael Salgado, que ya vimos cómo finiquitaban, cómo concluían hasta hace muy poquito, pero que muy poquito. Y lo dicho, toda esta parte de aquí que aún hay que tratar. Dejamos atrás las pantallas y la zona del fondo norte, estas pantallas que están ahora mismo proyectando estas imágenes con los ajustes de lo que puede ser dentro de poquito el resultado final. De momento, en lo que llevamos aquí en Rafael Salgado no han cambiado de imágenes, así que avanzamos, entramos ya de lleno en el lateral este. La verdad es que me he tirado muy rápido a la piscina y no sabía si había agua o estaba vacía, porque realmente faltan huecos por completar. En la puerta 47 falta ese hueco por completar. Esperemos que a ver si con un poquito de suerte esta semana lo completan. Aquí tenemos una plataforma de tijera escondida. No sé si están
manipulando las pantallas, pero esperemos que esta semana terminen de tapar ese hueco y ya por fin podamos ver el encendido total un día de partido en las pantallas de las puertas de acceso. Vamos a asomarnos otro día más para ver la nueva tienda. Vamos a ver en lo que han avanzado, si es que han avanzado. Parece que tenemos nuevo material. Ah, estos son los arcos de seguridad. Estos son los arcos de seguridad. Al menos eso parece. Sí, son los arcos de seguridad. Todos estos elementos de seguridad que hay que colocar sí o sí en esta instalación para que nadie se lleve a su casita de forma gratuita pues la ropa que venda el Real Madrid. Ahí tenemos todo el interior. No veo prácticamente nada porque me está dando el reflejo en la pantalla, pero tampoco es que veamos muchas novedades respecto al último vídeo. Ahí tenemos uno de los mostradores, parece que va a ser donde coloquen las cajas registradoras. El escudo del Madrid, que ya vimos cómo colocaban en esa zona. Y vamos a movernos, vamos a desplazarnos a este lugar. A ver si tenemos algún avance. De momento nada de nada. No se puede hacer foto. Nos cierran las puertas. Nos cierran las puertas. Por cierto, sería la primera vez que vemos cómo cierran y abren las puertas, ¿eh? Sería la primera vez. Podemos ver las puertas de la tienda oficial del Real Madrid. ¡Hey! Han encendido las pantallas. Acaban de encender las pantallas. Pero ¿y qué más da que grabes? Si ya todo el mundo lo ha sacado. Es que de verdad. Mirad, acaban de encender las pantallas. Ya están haciendo las pruebas en la parte norte del lateral este. Bien, bien, bien. Ahora imagino que de forma correlativa irán hacia la esquina de la torre D. Esa es la torre D. Acaban de abrir las puertas y cerrarlas. Eso es porque han salido. Así que nada. Y veremos a ver si encienden también lo que parece ser la colocación de esta pantalla. Tenemos movimiento justo detrás. Así que no es de extrañar que en cualquier momento veamos también alguna prueba en estas... lo que parece ser pantallas, ¿no? Son pantallas. No sé, tiene pinta que sí. Tiene pinta que son pantallas. Pero bueno, iremos viendo poco a poco qué es lo que va sucediendo en este lugar. Bueno, es que a ver, realmente hemos sacado las imágenes del interior de la tienda, pero tampoco es que haya muchas novedades. Lo único así, los arcos de seguridad, que en el último vídeo no estaban colocados. Yo creo que, mira, acaban de apagarlas. Yo creo que esto de aquí sí es una pantalla gigante. ¿Os imagináis que ahora mismo las encienden? ¿La enciende? A ver. Porque se ponen detrás manipulando ese panel. Pero no sé si van a... Es que prefiero esperar aquí unos segundos, por si acaso lo encienden. Bueno, han vuelto a encender estas pantallas. Parece que están haciendo pruebas, pero de momento esta que tenemos ubicada en la zona de acceso a la nueva tienda, en el lateral este, aún no han encendido. Veremos a ver qué ocurre. Seguimos avanzando. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! También en las pantallas centrales, en las del palco de honor. Sunshine, Sign Folder, Digital Shine, and Recycled. En fin, tenemos las mismas pruebas en estas pantallas, que por cierto, mirad qué resolución tienen estas pantallas, ¿eh? Menuda barbaridad. Ya lo único que faltaría sería, pues, poner imágenes en las pantallas. Bueno, pues seguimos avanzando, ya estamos en la plaza de Sagrados Corazones. Tenemos figurantes en la zona. Ahí vemos al fondo cómo están haciendo las pruebas también
en las pantallas más cercanas al lado sur o a la torre A. Tenemos trabajos en la parte... Nada, que me seguían por TikTok y me han parado por aquí. Seguimos avanzando, tenemos la plaza de Sagrados Corazones, allá al fondo vemos movimiento en la fascia, justo corresponde a la placita, y estos armarios, han traído como armarios que están introduciendo al interior. Seguimos. ¡Qué bonito está quedando mi Santiago Bernabéu! Han asfaltado hasta aquí, justo hasta ahí. Ese es el límite, ese es el corte de los trabajos que han realizado en Concha Espina, desde ese lugar hacia desde donde hemos empezado, en la esquina de la Torre B, en la plaza de Lima. Como siempre os digo, como huele a recién pintado, a alquitrán. Y estas líneas blancas ya son las fijas, así que esto se va a quedar así. Esto se va a quedar así. Ahí tenemos las pantallas que vamos dejando atrás. Mira, desde aquí se ve perfectamente lo que están realizando en la fascia. Están pintando ahora mismo, después de haber colocado ese material. Bueno, parece que están lijando o limando ese nuevo material metálico, que parece como un tipo de soporte, ¿no? Esperemos que ese tipo de soporte sea donde luego coloquen las pantallas. Venga, dejamos atrás la plaza de Sagrados Corazones, el lateral este, llegamos al fondo sur e igual han encendido las pantallas. Ahí lo podéis ver, están realizando pruebas en estas pantallas, en las grandes, en las pequeñas y hasta incluso en las incrustadas, en las incorporadas, justo en la parte más cercana a la Torre A. Ahí lo podéis ver, fresquitas, muy ricas. Y mirad cómo están desalojando, cómo se están llevando todo el material que han utilizado este fin de semana para el concierto de los 100 años de Telefónica. Este hermoso tráiler blanco, como nuestro corazón madridista, para cargar todo el material, y otro tráiler, una góndola, que está cargando ahora mismo los grupos electrógenos. Esos grupos electrógenos que estaban aquí acopiados, colocados, que dan pues suministro, alimentación al interior en los días de eventos. Si ya de por sí son grandes, subidos en la góndola aún más. Subidos en la góndola aún más. Así que seguimos avanzando, vámonos para el interior. Qué auténtica pasada la gente que hace el tour todos los días, ¿eh? Madre mía, es que esto está siempre abarrotado. Bienvenidos al interior. Videomarcador encendido, cubierta cerrada, seguimos accediendo. Bueno, antes de acceder, tenemos movimiento en las estructuras de la viga corona. Ahí al fondo tenemos, justo en la parte central, tenemos movimiento, pero si subimos la mirada, ahí, en la parte más cercana a la Torre B, mirad cómo están pintando toda esta estructura que hasta el día de hoy es blanca, y ya sabéis que luego incorporan este color, esta pintura, para disimular el interior desde el exterior. Todo esto que se está llevando a cabo en estos últimos días, después de haber realizado pues unas pruebas de pintura, o de color más bien dicho, en la parte central. ¿Os acordáis que vimos cómo pintaban, cómo hacían pruebas? Y parece ser que ese color gustó, y es el que se está llevando a cabo en toda la estructura que forma y que agrupa todas las vigas y pilares correspondientes a la viga corona. Vamos a hacer un repaso de sur a norte. Ahora están pintando las tubulares de la parte más cercana a la Torre B, y ahí vamos a avanzar también. Ahí no lo vemos muy bien porque nos tapa justo esa estructura, pero parece que están pintando las mini tubulares que tenemos en la zona. Así que eso es lo que están realizando. Parece que ya por fin han retomado con mucha fuerza todos estos trabajos, después de tanto tiempo que han estado sin tocar la estructura para seguir pintándola.
Pero bueno, seguimos avanzando porque tenemos muchas cosas que ver aquí en el canal. Y en esta parte de aquí están replicando lo mismo que han realizado en la zona opuesta, en la esquina de la Torre C, pintando toda esta estructura de ese color gris oscuro. Ahí lo podéis ver, tanto la parte de la fachada como las costillas del Clásic Bernabéu. Mirad cómo van cogiendo ese color gris oscuro, esa costilla de ahí. Trabajo muy peligroso, hay que tener mucha seguridad, muy importante las líneas de vida. Así que la verdad es que está quedando muy bonito. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del estadio Santiago Bernabéu, lunes 20 de mayo del 2024, ya acabó el concierto, ese concierto homenaje a los 100 años de Telefónica, operación recogida, y por lo que me he enterado tenemos esta tarde evento aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Es por eso que no tengamos toda la losa completamente despejada. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Antonio Castilla Quintero, que se unió a los miembros premium de mi canal como soldado. Muchas gracias por unirte a los miembros premium de mi canal. Por cierto, si quieres ser miembro premium, dale al botoncito rojo que tienes justo debajo que pone unirme. Bueno, pues ahí tenéis en las esquinas, en este caso. ¿Os acordáis en el último vídeo que las esquinas las teníamos con un poquito más de brillo que la zona de los fondos y los laterales? Hoy parece que tenemos todo acompasado, todo totalmente igualado y equilibrado. Tenemos el videomarcador completamente encendido, excepto las pantallas del lateral oeste, que ya sabéis que los días, como por ejemplo hoy, los días suavecitos, normales, de diario, pues las pantallas del lateral oeste no están encendidas para ese ahorro de energía del videomarcador. De momento, por lo que podemos ver, aparte de que el brillo está pues a un 30 o 40% más o menos, ahí tenemos esa esquina de la zona sur con el lateral este, que podemos ver justo detrás la estructura. Parece que no han empezado a colocar todo el material correspondiente para pues tapar todas las imágenes que van proyectando y que no se vea la estructura, esa estructura blanca de apoyo para todas esas pantallas que ya tenemos totalmente configuradas del videomarcador. El sábado, el día del partido contra el Betis, daremos una vuelta por el estadio para ver qué es lo que hay de novedades en los interiores. Por supuesto, desde el lateral este veremos también las esquinas del fondo norte con el lateral oeste y también las esquinas del fondo sur con el lateral oeste, que no se ve muy bien desde aquí, para que se han empezado a tapar toda esa zona en su interior y que no veamos la estructura blanca que está justo detrás. Pero ya os digo que la gente, los aficionados que vengan al estadio un día de partido, no se va a fijar en eso, pero aún así el Real Madrid lo hará. Por lo que estoy viendo también están volviendo, sí, acercando bien la mirada, el zoom en este caso, podemos ver que están volviendo a colocar los asientos en su debido lugar. Ahí lo podéis ver. Vamos a fijarnos en los otros accesos, al lado opuesto por ejemplo. Ahí parecen mis dientes desalineados completamente. No, los dientes los tengo bien. Ahí lo tenéis. Vemos como en esos accesos del lado sur están volviendo a colocar los asientos. Fijaos en la tapa porque parece que la han vuelto a tratar y poco a poco parece que están quitando el óxido. Parece que en el fondo sur se nota un poquito más el óxido, pero yo creo que han dado la clave y están recuperando la tapa y están poco a poco quitando el óxido, menos, excepto en esta zona, en la parte más cercana al lado sur. Seguimos, seguimos, no nos desconcentramos, nos vamos a los accesos provisionales que colocan los días de concierto, los días de evento. Ahí podéis ver como en estas gradas, grada baja y grada alta del fondo norte, casi conectando con el lateral oeste, están volviendo a colocar los asientos en su debido lugar. Ahí lo podéis ver. Fijaos que cuando aún no están anclados, los colocan en esa posición para que ellos mismos
sepan que esos asientos no están anclados. Los que ya veis en su posición natural es que ya están completamente anclados a la zona. Y ahora nos vamos al lado opuesto, al lateral este, que también tenemos movimiento en la zona. Ampliamos el zoom y ahí podéis ver que yo creo que esta es la zona más avanzada. Faltan muy poquitos asientos por colocar. Y mientras que una carretilla, que ahora mismo no la veo, pero hay una carretilla que está sirviendo a la grada de estos asientos. Además, mirad dónde los colocan. Los colocan aquí y ya por orden, porque cada asiento lo tienen que colocar en su respectivo lugar, porque están numerados. Y una vez que lo colocan ahí, pues cada trabajador lo coge y lo lleva a su zona. Ahí tenemos esas plataformas supletorias que están empezando a colocar en la grada alta del fondo norte, más pegado al lateral este. Eso es lo que están haciendo en el día de hoy en las gradas baja y altas del fondo norte y fondo sur. Vamos a echar un vistazo a la losa del terreno de juego para que lo veáis. De momento no lo había enseñado, pero como podéis visualizar, aún tenemos restos de residuos del concierto del otro día, esos 100 años que cumple Telefónica y que celebró aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Lo dicho, esta tarde hay un evento, así que a partir de las 5:30, 6 de la tarde, nadie podrá entrar al Tour Bernabéu. Así que el evento de hoy será a puerta cerrada y solamente los asistentes, los invitados, podrán acceder al mismo. Me estoy fijando que ya están quitando todo el material, una especie de falda que colocan en la parte inferior de la plataforma para que en este caso los días de evento o los días de concierto nadie pueda ponerse, colocarse e introducirse en esas plataformas que salvan la losa del terreno de juego y la grada. Aquí parece que están colocando ladrillos en la parte superior de ese peto, de ese murito. A ver. Y como podéis ver, pues han retirado todas esas plataformas de la zona para colocar todos esos muros que debe ser que estaban deteriorados o dañados, y aprovechan de aquí al sábado para hacer esa reforma. Seguimos avanzando. Ahí podemos ver en esa esquina ese quesito de acceso. Ese quesito de acceso que parece que han aprovechado a dejarlo para el evento de hoy, o al menos eso parece. No sé si es que no ha dado tiempo a quitarlo o simplemente lo van a dejar para aprovecharlo para el concierto de hoy. Venga, seguimos avanzando. Tenemos la grada abatible completamente abierta, muy importante en el día de hoy porque tenemos mucha entrada y salida de camiones, salida de emergencia. La grada abatible que en este caso no tiene los asientos que corresponden. Posiblemente, y sabiendo lo del evento, pues no van a colocar los asientos. Ahí podéis ver las balizas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balizas en cada fila. Tiene pinta que, viendo lo que estamos viendo, pues no van a colocar los asientos hasta que no termine el evento de hoy. Seguimos avanzando, los banquillos completamente tapados, protegidos para que nadie pueda acceder al mismo, nadie se pueda hacer fotos. Ahí podemos ver las plataformas en la parte inferior de la imagen con ese material que hemos comentado antes, ese plástico, o bueno, material negro, no sé si es plástico o es metal, que colocan justo debajo de la plataforma para que nadie pueda meterse debajo de las mismas. Ahí podéis ver cómo se están llevando los Toy Toy. No van a hacer falta para el día de hoy. Y aquí igual en las plataformas, que poco a poco irán quitando todo ese material negro. Bueno, yo creo que este verano empezarán ya a trabajar en la fascia del tercer anfiteatro, esta fascia que tenemos ahora mismo en imagen, para instalar y colocar todos los elementos correspondientes al segundo anillo LED, que ya sabéis que es oficial y que se va a hacer en el nuevo Bernabéu. De momento no han empezado, es verdad que tenemos
en el principio de la fascia, ya pegado al tercer anfiteatro del lateral este, esas planchas metálicas, pero de momento no han empezado a quitar los antiguos carteles de Real Madrid con ese fondo blanco y ese fondo azul. Y lo dicho, yo creo que a partir de junio o julio empezarán ya a instalar pues los soportes y las pantallas del segundo anillo LED. Este sábado pasaremos, disfrutaremos y navegaremos por los interiores del Estadio Santiago Bernabéu para ver cómo van revistiendo el interior, sobre todo estas zonas que vimos desde el principio, cómo pintaban, cómo colocaban el composite, cómo empezaban a colocar todos los elementos de iluminación y sobre todo en el interior con ese panelado, ese diseño de panelado que están colocando para cerrar todas esas paredes, y que dijo Nuevo Bernabéu que no todo el interior va a ser igual, en diferentes zonas va a ser de diferente diseño. Vamos a ver un poquito la cubierta. Tenemos el videomarcador totalmente encendido, a pleno rendimiento, no al 100% del brillo. La cubierta completamente cerrada, el día que se abre y se cierra también con las nubes, y los dispositivos LED de las derchas, por lo que podemos observar, están apagados. Están completamente apagados, al igual que las pantallas internas, esas pantallas que dan a las gradas y que, como ya bien sabéis, los días de partido están ya completamente encendidas y operativas. Aquí podemos ver el Sky Bar, en este caso de la esquina de la Torre D, donde tendremos un bonito restaurante japonés, ese que teníamos en la zona del fondo sur, ese restaurante asiático. Cambia su ubicación a este lado de aquí. De momento pues no podemos ver nada. Estaría muy bien ver lo que sucede en el interior, qué es lo que falta, qué es lo que no falta, y plasmarlo aquí en el canal, al igual que el Sky Bar que está justo encima de nuestras cabezas, ese Sky Bar de Castellana, que es grandísimo, que veremos a ver cuándo lo inauguran. Por lo que veo en la página web de Sky Bar Bernabéu, parece que lo van a inaugurar para la final de la Champions aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, con las pantallas que van a colocar. Sí, vais a decir, pero si Taylor Swift viene esos días para cantar aquí en el estadio, ¿va a dar tiempo? Sí, va a dar tiempo, ya lo han hecho oficial, van a hacer lo posible, van a colocar las pantallas. En cuanto acabe el concierto empezarán a desmontar todo, y ya con la instalación de esas pantallas en la parte central, y también tendremos videomarcador 360 grados, así que en cuanto tengamos la posibilidad de deciros cuándo se pueden comprar las entradas para ese día, os lo muestro y os lo plasmo también aquí en el canal, al igual que en mis redes sociales, Instagram Jesús R Madrid 1902 y en TikTok JR Madrid 1902, también en mi cuenta de Twitter Jesús Ram F. Así que si queréis, pues podéis seguirme también en las otras redes sociales que tengo a vuestra disposición. Hasta aquí las novedades del exterior y del interior del día de hoy del Estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 20 de mayo del 2024. Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que sobre todo también activéis la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias y a la Madrid. Hasta luego.